Estimados amigos, en nuestro programa de hoy contamos con la presencia de Javier Murcio, quien es un economista senior del Credit Suisse First Boston, que es uno de los bancos de inversión más grandes y conocidos en Nueva York. La razón por la que Javier está en Venezuela o estuvo en Venezuela visitándonos en recientes días fue porque se hizo un seminario al que él asistió como ponente, auspiciado por el Cónsul de Américas de los Estados Unidos y la Cámara Venezolano-Americana BENAMCHAM, básicamente para discutir cómo nos veían a nosotros los venezolanos y a la economía venezolana desde Wall Street. Y dado que Javier es uno de los economistas y de los analistas más seniors que hay en uno de los principales bancos de inversión activos en Wall Street, se pensó que era una persona clave que podía aportar ideas por demás importantes sobre este tema. Bienvenido, Javier, a nuestro programa. Yo quisiera comenzar preguntándote, bueno, lo obvio, ¿cómo nos ven a nosotros en Wall Street? Yo creo que el resultado de la reunión que tuvimos en días pasados fue tremendamente positivo. Se notó un ambiente muy positivo, un cambio de actitud muy positiva de una Venezuela en la que nadie estaba preocupándose, que realmente los inversionistas no veían mayores posibilidades, a una Venezuela actual con tremendas posibilidades, que ha dado unos cambios importantes en materia de política económica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, la actitud definitivamente ha cambiado y para bien. Hay una gran mejoría en este momento en lo que llamamos el sentimiento del mercado hacia Venezuela. Esto lleva ya un poco más de un año con la introducción de la Agenda Venezuela. Y lo que me gusta resaltar es de que lo importante de la Agenda Venezuela fue que confirmó lo que no se esperaba. Y esto es que la administración del presidente Caldera adoptara reformas económicas. Hace un par de años, como tú sabes, las preocupaciones fundamentalmente eran de que se estaba en un peligro de entrar en superinflación, caos social y sobre todo que el gobierno se convirtiera en más populista, que es un término al que Wall Street, como tú sabes, le tiene bastante miedo. Lo importante es que la Agenda Venezuela demostró intento de llegar a disciplina fiscal, liberalización de mercados, sobre todo liberalización del tipo de cambio y por supuesto privatizaciones, y todos los resultados que hemos empezado a ver siguen en esa dirección. Entonces eso llama la atención desde el extranjero porque Venezuela es de los países grandes, quizás el último que está adoptando reformas económicas. México, Argentina, por supuesto, están ya bastante avanzados. Perú, por supuesto, el avance ha sido fenomenal. Brasil. Chile, no se diga. Y Brasil, que está a mitad de camino, pero por supuesto más avanzado todavía que Venezuela. Entonces Venezuela, te digo, está empezando, si lo quieres ver así, pero ha empezado en la dirección correcta. Entonces, esto despierta mucho interés porque, por supuesto, tienes oportunidades de inversión en los mercados de capitales. En cuanto a los precios de la deuda venezolana, han sido de los mejores comportamiento que ha habido en el último año. Y, por supuesto, el mercado accionario, que también sufre por dos efectos, la falta de crecimiento o las perspectivas de inestabilidad monetaria. En este caso, como hemos visto, todos los indicadores se están moviendo en la dirección correcta y como tú sabes, los números lo demuestran, tanto los precios de la deuda venezolana como el mercado accionario siguen respondiendo a ese interés. Y yo te puedo decir que definitivamente en el extranjero Venezuela está trayendo mucha atención ahora. Sí, eso es algo que yo en las visitas que he hecho a Nueva York he notado impresionantemente. Se pasó de una situación donde uno iba a hablar de Venezuela y se aproximaban 30, 40 personas, y ahora resulta que los grupos que están interesados en oír sobre Venezuela superan las 200 personas que están realmente interesadas. Eso incuestionablemente es algo favorable. Ahora, ¿dónde está digamos, las áreas de más interés en Venezuela? Bueno, por supuesto el área petrolera. La política de apertura petrolera ha sido fundamental en atraer inversión extranjera, pero lo que yo llamo reintroducir a Venezuela al ambiente inversor internacional, que para mí es fundamental por lo siguiente, porque en este ciclo económico no nada más es la fortaleza de los precios del petróleo, de lo cual en la experiencia venezolana hemos sufrido por lo menos 3 ciclos de este tipo desde los años 70, seguidos, como tú sabes, de tremendas correcciones y en efecto fracaso de política económica, pero esta vez la fortaleza y la recuperación se ven sostenidas también por la apertura a la inversión extranjera directa.
Y esto, te digo, abre muchos campos, no nada más en el petróleo, sino un efecto multiplicador de lo que desde el resto de la economía. Por lo que he podido ver, las áreas de nueva exploración, de nuevos descubrimientos, no nada más petroleros, sino mineros, son en áreas no tradicionales geográficamente en Venezuela. Estamos hablando del este del país, del sureste del país, donde hasta donde yo tengo entendido las necesidades de infraestructura son tremendas. Y eso para mí ofrece un efecto multiplicador bastante atractivo, porque obviamente junto con estas inversiones estamos hablando de desarrollos de carreteras, estamos hablando de casas habitación para los trabajadores de esa área, estamos hablando de nuevas zonas portuarias, de nuevos gasoductos o oleoductos, en fin. Entonces es un área muy importante. Con esto, por supuesto, hay efectos también multiplicativos sobre el resto del ingreso. El ingreso por habitante, el consumo por habitante que ha estado tan deprimido en los últimos años. Es obvio que se tiene que fortalecer. Mira, tenemos que ir a cumplir unos compromisos, pero al regreso yo quisiera hablar contigo sobre, bueno, esa es la actitud que hoy existe y que es tremendamente positiva. Pero yo también quisiera oír la opinión de un economista extranjero que le hace el seguimiento a este tipo de economías y que tiene experiencia sobre lo que se han vivido en otras economías. ¿Qué tiene que hacer Venezuela de ahora en adelante para mantener ese clima de optimismo y seguir atrayendo las inversiones que queremos atraer hacia el país? Ya regresamos. Al final del segmento anterior estábamos diciendo que Venezuela definitivamente ha cambiado ante los ojos de los inversionistas extranjeros, que hay un gran optimismo sobre Venezuela y esto definitivamente son buenas noticias. Pero también ya ese mismo camino lo han transitado otros países de la América Latina, y una de las cosas que hemos aprendido de esos procesos es que son, como su nombre indica, procesos que toman tiempo, son procesos que tienen elementos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, continuidad del proceso. Venezuela ya lleva un año a través de la Agenda Venezuela, y por lo tanto está, yo diría que está iniciando ese proceso. Tú decías en el segmento anterior que fuimos el último país en iniciar ese proceso de cambio después del intento de 1989, con el gran viraje, etcétera, que fue fallido. ¿Qué dirías tú, como economista y como analista de inversiones, como hombre que está al lado de los inversionistas y escuchando a los inversionistas, las cosas que les preocupan a los inversionistas, que debe seguir haciendo Venezuela? ¿Qué es lo que hay que hacer de ahora en adelante para mantener ese optimismo? Mira, hay dos cosas. Hay un tipo de reformas macroeconómicas en las cuales se está viendo algún progreso, pero por supuesto estamos esperando aprobación del Congreso en algunas áreas, por ejemplo la ley de prestaciones, potencialmente el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que sería muy importante porque sería una manera de decir al mundo hay una caja de ahorros, por así decirlo, para permitir que la marcha de la economía en el futuro sea pareja y no haya los grandes altibajos del pasado. Privatizaciones, por supuesto, todo eso es muy importante. Las restricciones fiscales o el control fiscal es fundamental, porque la percepción en el extranjero ha sido de que en los años de avance de los precios de petróleo se presta poca atención a las restricciones fiscales. Y por supuesto, las consecuencias de que los ajustes son muy fuertes, y muy dramáticos. Lo que yo he visto en otros países, sin embargo, que es muy importante, es una segunda etapa de reforma. Y ahí es donde yo creo que Venezuela todavía tiene mucho que hacer. Y claro, estamos empezando, esperamos que eso se lleve a cabo. En el pasado, hablando con compañías, cuando hacía yo análisis de consultoría más de cerca con empresas que invertían en el extranjero, dos de los factores que mencionaban generalmente, además del costo de mano de obra, lo atractivo del mercado doméstico, las oportunidades de recursos naturales en el país, era lo que yo llamaría reforma microeconómica. Y eso tiene que ver con derechos de propiedad, reforma del sistema judicial, reforma del sistema legislativo. En otras palabras, lo que te hace fácil o no llevar a cabo negocios en el país. Digo, como gran filosofía, privatizar, por ejemplo, es muy importante, mantener una política fiscal estable es muy importante, pero para realmente atraer el gran capital que América Latina merece, necesitas ese nivel adicional de reformas, porque recuerda, después de todo, inversiones extranjeras directas de largo plazo están enfrentándose a un ambiente muy difícil, desconocido, culturas desconocidas, prácticas de negocios desconocidas, y de alguna manera si la transparencia de la ley, si la legalidad del sistema de propiedad está de alguna manera garantizada por ese tipo de reformas que llamo microeconómicas, la respuesta es bastante buena. Tú lo que estás diciendo es esencialmente que el inversionista, para dar el paso de invertir, necesita reglas de juego claras y permanentes. Exacto. Y esas reglas de juego claras y permanentes a su vez necesitan estar fundamentadas en una estructura legal y en una estructura judicial
que dé claridad al sistema y en segundo término que asegure que esos derechos y esos deberes de los inversionistas están plena y cabalmente defendidos por un sistema judicial pulcro y llano. Y esas son reformas por demás importantes que creo que todavía están por hacerse en Venezuela y que tienen que darse, y no solamente darse, sino que tienen que darse demostración desde ya, que hay el compromiso de parte de quienes dirigen el proceso de que eso se va a dar y de que ese proceso de reformas va a ser irreversible. Yo creo que eso es absolutamente esencial. Pero dentro de esa permanencia, digámoslo así, en el tiempo, de que esas reglas luego van a ser permanentes y que las condiciones dadas para esa inversión van a ser permanentes, yo creo que una de las cosas que hay que buscar es que no hayan interrupciones, no hayan nuevas caídas, no hayan nuevas crisis en el futuro inmediato. Y hay algo que a mí me ha preocupado, que lo hemos analizado en este programa varias veces en el pasado, que es el asunto cambiario, la perdurabilidad de la política cambiaria que se está llevando en Venezuela. Como tú sabes, mejor que yo y que muchos otros, hay un proceso de anclaje del tipo de cambio que ya lleva un año. Esto ha llevado a una situación donde, dada la mayor inflación interna que externa, cosa natural y normal en los comienzos de estos planes de ajuste, ha habido un proceso de apreciación real de la moneda muy intenso que ha llevado ya a una situación de sobrevaluación que hoy en día nosotros estimamos más o menos entre 10, 12, 14%, que es un nivel todavía perfectamente manejable, nada grave, nada fuera de control, pero que de continuar la situación, como de hecho va a continuar, de que vamos a tener una inflación interna mayor que la inflación internacional, ese proceso de apreciación y de sobrevaluación de la moneda va a seguir acumulándose. Y podemos tener a la vuelta de un año o de año y medio una situación donde esa sobrevaluación esté en el 45 o el 50%. Y eso ya sí son palabras mayores, que puede llevar casi en forma inevitable a una maxi devaluación, a cuestión de relativo breve plazo para corregir esa maxi devaluación. Tú eres un economista mexicano, algo más o menos similar sucedió en México a fines del año 94. Y me gustaría oír qué opina un economista extranjero, un economista que vio dentro de su economía un proceso de crisis debido a esa sobrevaluación acumulada que finalmente estalló con una maxi devaluación y que llevó a esa economía a una crisis. ¿Tú crees que eso, de continuar la situación cambiaria que estamos viviendo en Venezuela, puede pasar en nuestro país? Mira, yo creo que lo importante en Venezuela, por supuesto, es aprender las lecciones de los otros países. Y obviamente el caso mexicano es el más extremo en América Latina en los últimos años. Un país que tiene una política cambiaria como ancla contra la inflación, esencialmente desde mi punto de vista está comprando tiempo. Y el tiempo que está comprando es la capacidad de esa industria doméstica en convertirse en competitiva a nivel mundial. Y yo te diría casi sin importar el nivel del tipo de cambio. Como tú sabes, la queja de los productores locales siempre es de que un tipo de cambio fuerte les afecta porque no pueden competir contra las importaciones y no pueden exportar porque sus costos de producción domésticos son altos. Lo cual implica que sus costos de producción deben de alguna manera reducirse con ganancias de eficiencia para poder competir en esos mercados internacionales. En el caso de México, esa carrera contra el tiempo se interrumpió porque el financiamiento temporal de ese proceso se interrumpió con el cambio de mercados de capitales en 1994, principios de 94 de hecho. En el caso de Venezuela, la fortaleza del bolívar está sostenida en gran parte por lo benigno del mercado del petróleo y por la entrada de capital externo que está participando en la apertura petrolera. Para mí, el reto importante de las autoridades de evitar ese tipo de ajuste dramático en el futuro es no perder de vista que las reformas que te permitan reganar competitividad internacional se sigan llevando a cabo. Reforma laboral es muy importante, por ejemplo, mantener costos domésticos bajos es muy importante, pero lo más importante es que los productores aprendan a competir. Porque a fin de cuentas un tipo de cambio sobrevaluado te dura el gusto muy poco tiempo, cuando te crea más inflación. Pero ese último punto que tú mencionas es por demás importante. Yo siempre he dicho que a mí me parecería que mantener un nivel de sobrevaluación de 10%, 12% como el que tenemos actualmente, hasta puede ser beneficioso para conseguir ese logro de decir, bueno, hay que realmente pelear por hacerse más eficiente, tener menores costos, por mejorar la competitividad contra el producto de origen externo. Pero si nosotros nos perdemos de vista algo, que es que esa sobrevaluación puede acumularse en un lapso relativamente breve,
donde a lo mejor no hay la oportunidad de mejorar esa eficiencia, y nos dormimos en los laureles pensando que, bueno, como están entrando capitales, esos capitales que entran financian el déficit, el exceso de importaciones sobre exportaciones, no hay por qué preocuparse de ese problema. Yo creo que ahí es donde caemos realmente en un problema serio. Vamos a tener que cumplir unos compromisos, pero al regreso yo sí quisiera oír un poco de ti el asunto de los movimientos de capital, a qué responden esos movimientos de capital, y si realmente un país que pone a decir, no importa que se me deterioren mis transacciones corrientes, que las importaciones crezcan notablemente y que yo tenga por lo tanto un exceso de compra externa sobre lo que yo vendo en el exterior, porque están entrando capitales y eso me neutraliza, si eso es sostenible indefinidamente o no, o si realmente hay que hacer estos otros serie de esfuerzos que coincido plenamente contigo que son fundamentales para hacer más eficientes a las empresas. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, yo quiero oír tus ideas a ese respecto. Ya regresamos. Cuando estábamos conversando sobre el asunto del anclaje del tipo de cambio, que eso lo que hacía era ganar tiempo. Se compraba tiempo mientras las empresas hacían los esfuerzos por mejorar su eficiencia, reducían sus costos, se mantenían y se hacían más competitivos. Pero de hecho, mi temor es que la erosión que genera un anclaje demasiado intenso del tipo de cambio en una economía con una inflación sustancialmente mayor interna que la externa, es que no dé tiempo, ese tiempo no sea suficiente como para que las empresas realmente puedan progresar en ese proceso. Y que entonces caigamos en la dependencia de la entrada de capitales de corto plazo, pero esa entrada de capitales es muy precaria. Yo siempre digo que eso es como poner todos los huevos de una economía en una cesta demasiado frágil como es la confianza, porque esos capitales de corto plazo responden fundamentalmente a confianza. Y si la gente empieza a ver, esta gente está importando demasiado, puede venir el convencimiento de que va a venir una devaluación y antes de que venga la devaluación va la estampida de salida de capitales y aquello entonces todo colapsa. ¿Tú qué opinas al respecto? En Argentina, por ejemplo, se ha logrado mantener el tipo de cambio. Yo creo, sin embargo, que una de las cosas que más ha ayudado a la Argentina a mantener el tipo de cambio es la sobrevaluación del real de su gran aliado comercial, que es Brasil, que está importando muchísimos productos de la Argentina y que ha, digamos, apuntalado esa situación. Pero ellos sí han hecho definitivamente esfuerzos por mejorar la capacidad competitiva de sus empresas. Pero ¿tú crees que con un anclaje sostenido del tipo de cambio por tan largo tiempo se pueden lograr los objetivos de bajar la inflación en una forma perdurable y permanente? Insisto, solamente si no se pierde el objetivo de hacer una reestructura paralela a este sistema. Acuérdate, el sector privado se está ajustando, porque por necesidad se encuentra en una posición competitiva de corto plazo desfavorable, cuando el bolívar en este caso está muy fuerte. Lo que es importante, sin embargo, es que los otros excesos de gasto en la economía no se lleven a cabo, y esto es la reestructuración del Estado. Y ese es el otro punto que yo quería tocar. Entonces, te digo, en cierto sentido se exige un sacrificio, si lo quieres ver así, del sector privado, que tiene que aprender a ser competitivo bajo estas condiciones del tipo de cambio. Pero por otro lado, el sector estatal debe también de reformarse para evitar, obviamente, déficits que potencialmente son inflacionarios. La mecánica económica, como tú sabes, es que cuando tienes déficits fiscales, esto te crea inflación, o presiones sobre la inflación. Y claro, si la inflación continúa por esa fuente, de nada te sirve tener un ancla de tipo de cambio que eventualmente se convierte en un ancla artificial cuando la monetización de la economía por los déficits fiscales continúa y te evita que baje la inflación, que a fin de cuentas es el objetivo inicial de tener un tipo de cambio fuerte. En el caso de Venezuela, me parece que en el corto plazo el bolívar está bien defendido, presente por lo que hemos dicho, fortaleza del sector petrolero, entrada de capitales de largo plazo con las nuevas aperturas de campos petroleros, etcétera. Sin embargo, insisto, la necesidad de mantener un régimen fiscal disciplinado es fundamental, porque si no, no vamos a ver ninguna mejoría en precios domésticos, y eventualmente tus costos domésticos en efecto van a exceder cualquier competitividad que puedas tener con el tipo de cambio. Mira, yo creo que ese es un punto, tú acabas de tocar un punto más trascendental, porque la reforma del Estado se ha venido hablando en Venezuela desde hace prácticamente 10 años a esta parte. Todo el mundo habla de la necesidad de reformar el Estado. ¿En qué consiste la reforma del Estado? Bueno, consiste en redimensionar el Estado, hacer un Estado mucho más pequeño y manejable,
un Estado concentrado en las actividades que le son propias al sector público, al gobierno, que es seguridad, defensa, construcción de infraestructura básica, educación, salud compartida con el sector privado, pero digamos, para ello es necesario deslastrar al sector público de una enorme cantidad de entes que no tienen por qué estar en manos del sector público, y por lo tanto la privatización es un componente fundamental para el logro de esa reestructuración del Estado. Y después que se redimensiona ese Estado, se hace un Estado más pequeño y más manejable, la cuestión viene entonces la problemática de la eficiencia del Estado, de que por cada bolívar que gaste el Estado se logre mucho más de lo que se lograba previamente, y por lo tanto tiene que haber realmente esfuerzos por hacer mucho más eficiente el gasto y también por recaudar en una forma mucho más eficiente los impuestos que todos los ciudadanos tenemos que pagar. Y al pagar más impuestos, pero también recibir mejores servicios, pues la cosa está bien. Esa es una reforma que yo diría que está pendiente en Venezuela. Es una de las reformas estructurales fundamentales que creo que está pendiente en Venezuela. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Tú crees que se han hecho avances importantes, o qué avances realmente percibes tú como un economista extranjero, seguidor de estas economías, que debe hacerse en Venezuela? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer después? Mira, uno de los avances que contemplamos con optimismo es que las ganancias extraordinarias del petróleo parece que no se han gastado, que era un vicio normal, parece ser, en los años 70, ¿no? Tuviste estos boom petroleros, por así decirlo. Sin embargo, la eficiencia del Estado, en efecto, es muy importante e implica más allá de la privatización. Implica redefinir, en cierto modo, el rol del Estado, como tú dices, concentrarse en los sectores que debería de atender constantemente. Esta es una reforma administrativa que no estoy seguro se está llevando a cabo, aunque sigo Venezuela con cierta cercanía. No he visto grandes iniciativas en este sentido, y me temo puede ser algo que está avanzando un poco más lentamente de lo que se quisiera. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, y eso es muy importante, es que los mercados de capitales ya no financian déficits. Que esta fue la moda en los años 70, inclusive en la primera parte de los 80. Si te das cuenta, en Europa del Este, por supuesto en Asia, yo te diría casi en todo el resto de América Latina, hay un esfuerzo de evitar déficits fiscales porque sencillamente ya nadie presta para financiar esos déficits. Entonces la tentación de pensar que mercados de capitales eventualmente te van a financiar un Estado ineficiente es una tentación falsa. Es una utopía. Exacto, eso no se va a dar. Se está financiando donde se ven oportunidades de crecimiento, donde se ve un sector privado eficiente, incremento de ahorro interno, oportunidades de inversión de ese tipo. Pero financiar por financiar no vale la pena, porque desde el punto de vista del extranjero esto lleva a inflación y eventualmente devaluaciones y por supuesto correcciones muy fuertes. Y no solamente eso, sino que también lleva al financiamiento final de esos déficits, al financiamiento perverso típicamente inflacionario, que es el Banco Central. Exacto. Al fin de cuentas. Tú sabes que en Venezuela está planteado hoy en día un dilema, y con esto vamos a terminar porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, a pesar de que hay montones de cosas que podríamos continuar conversando. La problemática del pago de una deuda que ha acumulado la República, el Estado venezolano, con el Banco Central, muy importante, que se está calculando más o menos en 3.100 millones, en 3.100.000 millones de bolívares, una magnitud superior al 50% de la liquidez monetaria total, y que hay que pagarla. Se está hablando de la conversión de parte de esa deuda en un macrobono denominado en dólares, que va a ir siendo convertido en bonos en bolívares paulatinamente, pero con rendimientos que atraiga al mercado, para darle al Banco Central la posibilidad de hacer una política monetaria mucho más efectiva y eficiente. ¿Tú percibes que la política monetaria que hasta el momento se ha llevado en Venezuela es necesario cambiarla, ajustarla y darle al Banco Central una mayor cantidad de instrumentos entre sus activos, digámoslo así, instrumentos de sus activos, mucho más que hacer esa política monetaria, operaciones de mercado abierto con pasivos? Bueno, obviamente es la manera sana de hacerlo, hacer operaciones de mercado abierto con activos. Eso se espera que pase pronto. Tengo entendido que está bastante avanzada la idea de pagar esta deuda del Estado al Banco Central. Eso le va a dar más flexibilidad a las autoridades. Recuerda que esto, sin embargo, va a tener éxito en la medida en que la inflación se mantenga bajo control. Porque la creación de un mercado de capitales eficiente solamente existe cuando tienes inflación bajo control. Te permite crear lo que no existe en países con inflación alta, que es mentalidad de largo plazo. Y esto hay que cambiarlo. Yo creo que el mensaje final que tú has mencionado varias veces, la necesidad de bajar la inflación como el elemento fundamental. No es la panacea, no es lo único que hay que hacer en una economía.
pero sí es la condición de base fundamental, diría yo, que nos va a permitir la estabilidad de la economía, que nos va a permitir la materialización de un crecimiento, la captación de inversiones que vengan al país en una forma permanente y que ayuden al progreso económico. Por lo tanto, ahí yo creo que está la clave, cómo no solamente bajar la inflación, sino estabilizar esa inflación en una forma permanente en el tiempo. Javier, 1.000.000 de gracias, te agradezco muchísimo a tu gentileza al aceptar nuestra invitación en un horario tan apretado como el que tienes en tus escasas horas en Caracas, por lo que te agradezco nuevamente, ha sido un programa muy interesante y espero verte en un futuro próximo nuevamente en este programa. Gracias, un placer. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Vean a continuación en